día de hoy. Entre tanto, hemos recibido en la cabina de RPP al almirante Jorge Montoya, que es el portavoz de la bancada de Honor y Democracia. Semana de Líderes Económicos, APEC 2024. Gracias a... Nos acompaña a las 8:25 aquí en los estudios de RPP el congresista Jorge Montoya. Bienvenido, congresista. Muchísimas gracias. Buenos días, Magda. Buenos días, Fernando. Bueno, hay varios temas sobre los que podemos conversar, pero en principio le pediríamos una opinión sobre este proyecto de reforma constitucional para que policías y militares sean juzgados únicamente en el fuero militar policial por el uso de sus armas, digamos, en medio de estados de emergencia y en el marco de esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo para luchar contra la inseguridad ciudadana. Me parece que es una buena medida, mejor dicho, ha debido darse hace mucho tiempo. Nunca debió permitirse que se saliera de ese fuero. Ha generado muchas dificultades en el trayecto desde el año 2003, 2004, que empezó esto hasta la fecha. Las víctimas son las fuerzas militares y la Policía Nacional. Claro, pero que juzgue o sancione el propio fuero, digamos, al que pertenece un policía o un militar, no le otorga a quien lo procesa y a quien lo cuestiona o a quien tiene que establecer una responsabilidad el papel de juez y parte. No, de ninguna manera. Es gente que conoce la labor que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es gente que vive en ese ambiente. Nadie puede juzgar a uno que no lo conoce, que no sepa cuál es su modo de vida. Pero sí debería ser juzgado por alguien imparcial. Es imparcial. La justicia militar es imparcial. Y así actúa acá y en todos los países. O sea, no hay ninguna diferencia en la justicia militar de Estados Unidos con la nuestra. Trabajan de la misma manera. En todas las fuerzas militares tienen su propia justicia militar, porque los delitos de función son muy específicos. Y el que sabe qué cosa está sucediendo es alguien que ha tenido la misma carrera. ¿La Fiscalía y el Poder Judicial no ofrecen esas garantías? No ofrecen esas garantías. Nunca la han ofrecido. Tienen otra visión diferente totalmente de lo que debe ser. Queremos combatir a la delincuencia, queremos combatir al terrorismo y queremos emplear medidas que no sirven para esos casos. Porque veamos el último caso, si me permite, almirante, que es la condena, uno de los últimos casos del general Urresti. Él fue denunciado por un militar. Durante 30 años nadie sabía cuál había sido su participación, ni las ONG, ni las víctimas, la viuda, ni los hijos. Es un compañero de armas de él que denunció al señor Urresti y se pudo hacer un juicio, efectivamente, mucho más tarde de lo que hubiera sido deseable, porque nadie había hablado antes, el famoso ojos de uva o algo por el estilo, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de casos, ¿por qué es que se debe considerar un delito de función? Cuando se trata ¿Quién vio el caso de Urresti? La justicia normal. Civil. La justicia civil. Por eso digo, pero y se demoró 30 años en hacerlo. No se demoró 30 años, no hubo denuncias antes. La denuncia, como lo he dicho, fue hecha por un camarada de armas de él. 30 años y que después. hasta ahora queda la duda de si es culpable o no es culpable. Bueno, ha sido condenado por la justicia. Si usted pone en duda la justicia de nuestro país, no sé en quién tendrá confianza. No es que ponga en duda, queda siempre una duda razonable cuando se conoce el caso de otra forma. ¿Duda usted entonces de la responsabilidad del señor Urresti? Dudamos, no estamos seguros completamente que el fallo sea correcto. Muy bien. Como ha sucedido con el fallo del almirante Rivero. Lo acusan de algo donde él no ha estado presente, estaba en Lima. Sin embargo, dicen que estaba en otro lugar. Y en función a eso hacen su denuncia y su acusación. Acá ha habido un fenómeno que nadie lo quiere reconocer. Cuando termina la lucha contra el terrorismo, hay un ataque hacia las Fuerzas Armadas, hay cambio de gobierno. Viene el gobierno de Paniagua y luego de Toledo. Entre los dos desarman lo que se había hecho y generan retiro de las Fuerzas Armadas del BRAE, recorte de presupuesto, y comienza una nueva vida para nosotros y la política en general. Señor Montoya, pero estoy seguro que usted reconoce que hasta antes de Paniagua, quien manejaba las Fuerzas Armadas era Vladimiro Montesinos. No reconozco eso, no. Vladimiro Montesinos sería el asesor del presidente, pero las Fuerzas Armadas tenían sus propios jefes. Francamente, señor Montoya, a mí nunca me ha dado una orden Montesinos ni la aceptaría tampoco. A almirantes y generales firmar bajo su autoridad una sujeción impuesta por él. Pero ahí aclaremos, Fernando, porque eso sí, yo ya estoy hasta acá de ese tema de la firma. Fue una lista de asistencia, no fue una firma de un acta. Fue una lista de asistencia porque nos ordenaron venir. Yo estaba en Piura, me ordenaron venir a Lima para una reunión de todo el comando conjunto. Y llegamos a esa reunión. Después hubo un almuerzo de camaradería y después terminó la reunión.
y tuvimos que firmar la lista de asistencia, veníamos con el sello para firmarla. Pero ¿sabemos o no que el señor Montesinos incurrió en corrupción imponiéndola a los jefes de las Fuerzas Armadas? Ha incurrido ¿cómo se llama? Corrupción. En corrupción, y los que han concurrido con él también son delincuentes. No interesa de dónde sea. No son delitos de función. Esos no deben son ser delitos de juzgados función. por la justicia civil. Eso sí, por la justicia civil. De la misma manera que un crimen sí, contra un periodista como el que se ha atribuido al señor Urresti. Ese sí ese es delito de función, eso debió haberlo la justicia militar realmente. Delito de función asesinar a un periodista que colaboraba con el ejército. Si es que es cierto, estaba en ejercicio de una función militar. Es delito de función, no tiene por qué ser menor la pena. El señor asesinado salía de un cuartel donde colaboraba con el ejército y en el camino de... Nuevamente entramos ahí el tema, cuando uno desarma todo el caso ese y se pone a analizar parte por parte, Urresti no fue el que lo hizo, aparentemente. Son sus colegas. Bueno, vamos a hacer una pausa, Mario. Haga conversación con el congresista Jorge Montoya. El almirante nos daba su punto de vista sobre esta decisión, este dictamen que ha aprobado el Congreso de la República a fin de garantizar, dice, el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección a la Policía Nacional. Esto va de la mano con una propuesta que alcanzó además el Poder Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte, para establecer un marco legal que respalde a los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza en el cumplimiento de sus deberes. Un tema polémico, pero entendemos o comprendemos ya cuál es el punto de vista del almirante, así que pasamos a otros asuntos también. Almirante, ¿qué opinión le suscita o le merece esta polémica en torno a la suspensión de las clases escolares? Es un tema bastante complicado, ¿no? O sea, se está perdiendo clases en previsión a que pudiera suceder algo. A veces cuando se toman medidas de seguridad se exagera un poco. ¿Cree que fue una exageración entonces? Yo creo que ha sido una exageración ante lo que tenemos enfrente, ¿no? Tenemos enfrente un levantamiento de población provocado por unos líderes que son líderes negativos, que no tienen representatividad, pero que arrastran a un grupo de personas. Ante esa situación, cualquier medida es buena. Ahora, yo creo que se ha debido medir un poco más para no parar tantos días. A partir del miércoles en adelante pudo haber sido. Bueno, yo recuerdo que cuando usted era miembro de Renovación Popular, el partido, no solamente la bancada, y su partido protestaba contra el énfasis puesto en las clases digitales y el daño y la desigualdad que eso genera, porque quienes no tienen acceso digital es la gente más pobre, que no tienen los celulares adecuados o las computadoras adecuadas. Y justamente el alcalde de Lima, líder de Renovación Popular, del cual usted ya no forma parte, ¿cierto?, ha declarado, es uno de los pocos que ha declarado que es una mala idea, porque esto una vez más está perjudicando más a la gente más pobre de Lima y Callao. Es cierto, o sea, la Internet no llega a todos en el país. Sí. Y se perjudican los que menos capacidad económica tienen o los que viven en lugares alejados donde no llega la señal, que hay muchos. Bueno, en este caso la suspensión, claro, la suspensión de las clases es Lima Metropolitana y Huaral, me parece. Sí. O sea, no es en todo el territorio nacional. Ahí afecta a los que no tienen dinero para poder tener 2 celulares o a veces no tienen cómo comunicar. Que es la mayoría de la población. Hay un cinturón, digamos, en la periferia de las ciudades que se ha empobrecido muchísimo en los últimos años y que viven. Lo necesario y sí, indiscutible es durante el periodo, los días de paro que han decretado, ¿no? Ahí sí es bueno suspender las actividades escolares por precaución. Claro, ahora hay una reflexión mayor sobre esto, no es solamente la suspensión de las clases, porque hay muchos educadores que dicen, ok, pero si se iba a adoptar una medida como esta, por lo menos se hubiese dado tiempo para una organización mejor a las instituciones educativas, es decir, que plantearan ejercicios o modalidades que no afectaran el aprendizaje de los muchachos o de pronto dejar tareas de repente, no sé, ellos son los especialistas. Y esto se suma a una serie de críticas sobre la improvisación permanente por parte del gobierno. Usted acaba de decir, bueno, son medidas de seguridad que se adoptan, no ha dicho que es especialmente por el tema de APEC, sino por los paros que se había anunciado en el marco de este. Entonces la sensación es, mejor encerremos a la gente porque no vamos a estar en capacidad de ofrecer seguridad para la realización de APEC y al mismo tiempo atender a estos paros o protestas, o así desanimamos a quienes pretenden parar, al no haber gente que necesite utilizar transporte público, por ejemplo. Sí, no mencioné a APEC porque para mí está sobreentendido, pero también sirve para facilitar el desplazamiento de APEC. El tránsito ha disminuido tremendamente. He llegado acá en 10 minutos, cosa que me tocaba 40.
O sea, sí facilita el transporte y ciertas situaciones que pueden resultar incómodas. Ahora, la seguridad se puede dar de manera consciente hasta un nivel que uno sabe hasta dónde puede llegar. Y cómo puede suplir las deficiencias que existen en equipamiento o en cantidad de personas, dando medidas adicionales que permitan tener un control de la población. Porque lo que queremos evitar son problemas serios que pueden presentarse ante una manifestación que puede llegar a extremos no deseables, porque es lo que están pidiendo a gritos, ¿no? ¿Quién es? Los dirigentes que están organizando esto, ¿no? Están dando una lectura falsa, una narrativa falsa, equivocada, y la gente está creyendo lo que le dicen. No, los medios de comunicación la transmiten tal como la escuchan. No hay un análisis consciente de que eso es correcto, eso es incorrecto. A ver, es una posición política extremista. Sobre eso también podríamos abrir la discusión como ocurrió en el bloque anterior, y es lo que menos queremos para poder escuchar su opinión sobre otros temas. Porque uno podría decir, ok, pero el paro inicial, el del 26 de septiembre, fue realmente un paro provocado porque estaban matando, y eso es evidente también y corroborable, a conductores y empresarios dedicados al transporte. No podemos negar que la extorsión existe y que ha tomado prácticamente esta actividad. ¿O usted desconoce eso? Con un paro no se soluciona el problema de criminalidad que existe en el país. Eso es ilógico. Pero es una manera de llamar la atención a la autoridad que no está haciendo hay lo muchas maneras de llamar la atención. Pero ahí lo que llamaban la atención era la derogatoria del decreto que decía que era una ley que protegía la criminalidad, que era falso. Todo lo que hablaban era falso, totalmente falso. ¿Se refiere usted a la ley de organización criminal? Sí, totalmente falso lo que predicaban y gritaban los dirigentes de ese grupo, extremistas todos ellos, diciendo que tenía que derogarse esa ley, y ahora están haciendo lo mismo. Bueno, ¿ha visto cómo se ha beneficiado el clan Orellana, por ejemplo, con esa norma? No lo he visto porque no se puede ver caso por caso. La Fiscalía está en contra de esa norma y está generando situaciones que pueden considerarse como una amenaza a que si cambian esta norma porque esto no me gusta. ¿Por qué? Porque le han quitado la capacidad de investigar y se le han dado a la policía, que se ha hecho está dentro de esa norma. Eso es lo que lo fastidia y generan situaciones que ponen en tela de juicio lo que se está haciendo. Pero no se ha reducido nada. Que uno de los primeros que ha pedido acogerse a las leyes nuevas votadas por el Congreso que usted forma parte es el señor Cerrón. Y puesto que hablamos de él, quisiera preguntarle, en su percepción de la realidad de nuestro país y su experiencia de hombre de inteligencia, ¿por qué no se le captura? ¿Qué cosa está pasando? Porque hay un gran malestar con eso también, ¿no? Bueno, la policía tiene toda la responsabilidad del mundo para hacerlo, ¿no? Y están demorándose demasiado. Están anunciando ahora que están haciendo operativos cuando están en lugares cercanos donde piensan que está él, pero hasta ahora no lo dan. Es responsabilidad directa de la policía. ¿Pero qué puede estar pasando? ¿Cuál es su intuición de este asunto? No sé si puede tener muchos amigos entre los que lo buscan y evitan encontrarlo, puede ser. La Comisión de Fiscalización pidió precisamente al Pleno que entrar en la realidad, para ¿no? investigar. En la realidad, el Pleno no se las dio. La realidad es que estamos hablando de un partido que llegó al gobierno con una plancha presidencial comunista, y en las cuales todos son de lo mismo, todos son del mismo partido. ¿Inclusive la presidenta? Todos, la presidenta, el Cerrón y Castillo, formaron parte de esa plancha. O sea, eso no hay que perder de vista. Y de ahí puede verse las debilidades que se presentan en este tipo de... Está diciendo que nos gobierna una comunista. Sí, es así. Muy bien. Otro tema sobre el cual yo quería conocer su opinión es por qué no se está haciendo eficaz contra la minería ilegal y las organizaciones criminales a su servicio. Todos los días bajan desde la Sierra de la Libertad, de Patás y otras regiones, camiones con concentrado. Nadie los controla. Y esa gente contrata a sicarios, como hemos visto, que han pasado al acto en varias oportunidades en Patás y también antes en Carabelí. ¿Qué está pasando con el Estado frente al desafío de la minería ilegal? Para aclarar el tema, es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, porque se mezcla mucho y dicen que el Congreso es responsable. El Congreso no es responsable, el Congreso hace leyes, pero no ejecuta. Pero está en manos del Congreso, por ejemplo, extender o no Reinfo. No en manos del Congreso, en manos del Ejecutivo, porque el Ejecutivo tenía que dar la ley de MAPE. Correcto. Para poder corregirla. Si no la da, ellos tendrán que ver qué solución proponen. ¿Usted es de la opinión entonces de que se extienda? Yo voté en contra de la extensión del Reinfo porque esa no es solución. La solución es más seria que esa. Primero, las concesiones. Ese es el punto crítico para todo esto. La ley del Reinfo le dice que para poder explotar la mina uno tiene que considerar que le den autorización para explotar en un territorio que no es de él, tiene otro propietario que tiene la concesión. Y eso es voluntad de las personas y no se da porque, lógico,
Si yo tengo esta concesión y la quiero explotar, ¿por qué me van a obligar a que le dé para que el otro explote? Lógico, esa es una norma errada que ha dado el gobierno hace 10 años y no se corrige. Dicen, nadie se formaliza, nadie se va a formalizar. Con esa ley nadie se va a formalizar, nunca, porque está hecha para que suceda lo contrario a lo que están proponiendo. Entonces, ese es un tema, reevaluar cómo se deben hacer las concesiones, cuánto tiempo deben permanecer en manos del que se le asigna, cómo se puede retraer al Estado para ser redistribuidas nuevamente a estos mineros que se les llama informales ahora. Esa es una parte de la ley. Y la otra, cambiar lo que es impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental que hacen, les cobran plata, los mineros no son expertos en el tema, la gente que hace este tipo de minería, presentan el documento a los gobiernos regionales, hay corrupción para la aprobación, no coimas por todos lados. Es otro tema que debería hacer el Estado. No tiene por qué pedir un estudio de impacto ambiental. El Estado debe decir qué debe hacer y cómo debe cumplir la explotación minera para que no malore el medio ambiente. No necesita pedir un estudio, el Estado lo sabe. Tiene el Ministerio de Ambiente, tiene todas las herramientas para hacerlo. Sin embargo, están cerrados los ojos y no piensan que esa es una solución. Antes de que nos agote el tiempo, quisiera preguntarle por sus propias propuestas de ley, porque usted es una persona que ha elaborado diversos proyectos, algunos han sido aprobados y otros no, pero en los últimos días sabemos que ha estado comprometido con algunos proyectos, ¿no? Bueno, el delito de el poder disparar estando en un estado de flagrancia el delincuente, para que el policía tenga la autorización para abatirlo, sin decirle alto quién vive, ni mucho menos, sino que de frente, si está en un estado de acción directa, pueda usar su arma con seguridad y no va a ser juzgado. Ese es el proyecto de ley que se ha aprobado por unanimidad casi. No, claro, pero tenemos entendido que está trabajando otro para ver las pensiones de las Fuerzas Armadas. El de la pensión de las Fuerzas Armadas son gestiones que he hecho con el gobierno desde que el doctor Otárola era ministro de Defensa. Ahí empecé las gestiones para poder lograr el incremento de las remuneraciones para recuperar la capacidad adquisitiva perdida en 12 años que no ha habido aumento. Somos el único sector no atendido del país. Y tuve reuniones con el ministro, con el actual premier, con el actual ministro de Economía, con el ministro de Defensa, el ministro del Interior, en el mes de julio, para ver el tema. Se aceptaron, se hicieron las corridas con las escalas, cómo se iban a alterar, qué iba a haber, y la presidenta lo anunció el día del mensaje presidencial de que se iba a dar, aprobó, dio la orden y están en proceso para que a partir de diciembre... ¿Cuál es el aumento que se va a hacer? El 40% de la remuneración unificada. 40% se va a aumentar a todos los oficiales. A personal subalterno y oficial. Bueno, 40%. Y una corrección con la escala de los técnicos supervisores que estaban mal ubicados. Ellos van a tener un incremento del 80% porque se les está poniendo donde les corresponde. ¿Cuánto es el monto que supone anualmente este aumento de 40% para todos y 80% para algunos? Para Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todo será pues alrededor de 5.000 millones, algo así. ¿De soles anuales? De soles anuales. Muy bien. Señor Montoya, muchas gracias por haber estado acá y por habernos explicado su punto de vista sobre varios temas diferentes y a todos los cuales ha contestado usted con mucha claridad. Muchas gracias y muy buenos días por su presencia. Gracias, almirante, por estar con nosotros. 8:48, momento de ir a una pausa.